Sally Williams era una niña de tan solo 8 años, conocida por su sonrisa inocente y su espíritu alegre. Vivía en una pequeña casa en el campo junto a su madre, su padre y su tío, en lo que parecía ser una vida tranquila y ordinaria. Desde pequeña, Sally era curiosa, le encantaba jugar con muñecas y pasar horas dibujando en su cuaderno favorito. Su mundo era sencillo, lleno de pequeños momentos de felicidad que hacían que su risa resonara en cada rincón de su hogar. Sin embargo, la paz en la vida de Sally se fue apagando poco a poco. Su tío, en quien ella confiaba, comenzó a mostrar actitudes extrañas hacia ella. Lo que al principio parecían juegos inocentes, se fueron tornando incómodos y oscuros. Nadie en la casa parecía notarlo, o quizá no querían verlo. Sally, confundida y asustada, no sabía cómo expresar lo que estaba sintiendo, ni cómo pedir ayuda. Las cosas empeoraron con el tiempo. Las actitudes de su tío se convirtieron en abuso, algo que rompió el espíritu de la niña. Sally dejó de reír, dejó de jugar y de dibujar. Su mirada se volvió vacía y apagada. Intentó contarle a su madre lo que ocurría, pero sus palabras fueron minimizadas y su dolor ignorado. La soledad comenzó a devorarla por dentro. Una noche, el horror alcanzó su punto máximo. Su tío no solo la lastimó de nuevo, sino que terminó con su vida. La pequeña fue brutalmente asesinada en su propia casa, el lugar que debería haber sido su refugio seguro. Su muerte fue rápida, pero el sufrimiento previo dejó una huella imborrable. Su espíritu no pudo descansar, atrapado por el dolor y la injusticia. Tras su muerte, el espíritu de Sally no encontró paz. Su energía quedó atrapada en la casa, alimentada por el odio y la tristeza que sentía por lo sucedido. Los vecinos comenzaron a notar cosas extrañas, risas de niña que surgían en la noche, sombras que se movían por los pasillos y objetos que cambiaban de lugar sin explicación. La leyenda de la pequeña comenzó a tomar forma en silencio, aunque nadie podía imaginar la verdadera historia detrás de esos fenómenos. Los amigos de Sally en la escuela dejaron de verla, y con su ausencia, un vacío oscuro se instaló en el lugar donde antes existía alegría. Los que intentaban acercarse a la casa sentían un frío intenso y una presencia que los observaba, como si la propia Sally estuviera vigilando. Su espíritu parecía dividirse entre la tristeza de su muerte y la ira hacia su asesino, una mezcla que la transformó en algo más que un simple recuerdo. Con el tiempo, Sally empezó a manifestarse de maneras más claras. Aquellos que se acercaban demasiado a la casa o hablaban de su historia, aseguraban haber visto a una niña de cabello largo y oscuro, con ojos vacíos y una sonrisa que no alcanzaba a ser humana. Su risa, que antes transmitía inocencia, ahora resultaba escalofriante, un eco de su sufrimiento eterno. Cada aparición era un recordatorio de la injusticia que había sufrido. Se decía que Sally podía poseer objetos, manipularlos para enviar mensajes o advertencias. Los cuadernos de dibujos de la niña aparecían abiertos en lugares imposibles, con dibujos nuevos que mostraban escenas de su vida y muerte. Algunos interpretaban esto como un intento desesperado de comunicarse, de hacer que el mundo viera el dolor que había soportado. Cada trazo en el papel era un grito silencioso, imposible de ignorar. Los rumores comenzaron a crecer y la historia de Sally Williams se convirtió en una de las creepypastas más conocidas. En foros y sitios de internet, personas relataban experiencias que parecían confirmar la presencia de la niña. Sombras en habitaciones vacías, risas que surgían detrás de ellos, e incluso apariciones reflejadas en espejos. Cada relato alimentaba la leyenda, haciendo que Sally se convirtiera en una figura del miedo que trascendía la realidad. La intensidad de sus manifestaciones aumentaba en ciertas fechas, especialmente en el aniversario de su muerte. La energía acumulada de su dolor y rabia parecía manifestarse con más fuerza, afectando a quienes se encontraban cerca de su casa. Aquellos que intentaban burlarse o desafiar su presencia reportaban incidentes perturbadores, algunos incluso afirmando haber visto cómo su figura flotaba sobre ellos,
con la mirada fija y penetrante. Aunque muchos intentaban racionalizar los fenómenos, no podían negar la sensación de desesperación y tristeza que impregnaba el ambiente. La historia de Sally comenzó a trascender los límites de la casa, convirtiéndose en una advertencia sobre los peligros de la maldad y la injusticia hacia los más vulnerables. Su espíritu, aunque atormentado, parecía buscar justicia de una manera que la realidad nunca pudo otorgarle. Algunos investigadores paranormales se acercaron a la casa para documentar los sucesos, pero todos coincidían en lo mismo. La presencia de Sally era demasiado intensa, demasiado real. Sus grabaciones mostraban figuras difusas, ruidos inexplicables y la sensación constante de ser observados. Nadie que pasara tiempo suficiente dentro de la casa podía ignorarla. Su historia de sufrimiento y muerte estaba impresa en cada rincón, esperando ser recordada. Con el paso de los años, la leyenda de Sally Williams se consolidó como un relato de advertencia y terror. Aquellos que se acercaban a su antigua casa lo hacían con respeto o miedo, conscientes de que la niña que una vez fue inocente, ahora era un espíritu atrapado entre la vida y la muerte. Su historia recordaba que la crueldad humana podía transformar la inocencia en horror eterno. La casa, abandonada y en ruinas, parecía absorber la presencia de Sally, convirtiéndose en un lugar que nadie se atrevía a habitar. Sin embargo, los curiosos y los creyentes en lo paranormal seguían visitando el lugar, dejando ofrendas o intentando comunicarse con ella. Cada intento se encontraba con su risa escalofriante, susurros que contaban fragmentos de su historia o apariciones súbitas que congelaban la sangre de los más valientes. A pesar de su ira y tristeza, algunos que lograban entender su dolor hablaban de un cambio sutil, un espíritu que podía pasar de amenazante a casi protector. Aquellos que mostraban respeto o compasión aseguraban sentir una sensación de alivio, como si Sally reconociera que alguien finalmente comprendía su sufrimiento. No era una presencia amable, pero tampoco completamente maligna. Era el reflejo de la injusticia que había sufrido y de la lucha de su alma por ser escuchada. En Internet, su historia se convirtió en una referencia dentro del género creepypasta, inspirando relatos, videos y discusiones sobre la niña que nunca tuvo justicia en vida. Para muchos, Sally Williams no era solo un cuento de terror, sino un símbolo de la vulnerabilidad infantil y del daño que puede causar la indiferencia de los adultos. Cada aparición, cada testimonio, mantenía viva su memoria y su advertencia, que la inocencia arrebatada puede transformarse en algo imposible de ignorar. Con el tiempo, la figura de Sally trascendió la casa y los límites de su vida truncada. En los foros y videos, personas de todo el mundo compartían experiencias que parecían conectarlas con su espíritu. Luces que parpadeaban, objetos que se movían solos, y esa sensación constante de que alguien las observaba. La niña que una vez fue inocente seguía presente, recordando que su historia no debía ser olvidada. Al final, Sally Williams se convirtió en un icono de la memoria inquietante, una advertencia silenciosa sobre el daño que la crueldad y la negligencia pueden causar. Su espíritu, atrapado en un ciclo de dolor y justicia imposible, sigue rondando, manifestándose cuando menos se espera y recordando a todos que su historia es real, aunque muchos no puedan comprenderla completamente. Quienes se atreven a investigar más allá de la superficie sienten que hay más detrás de la leyenda, una tristeza infinita mezclada con una fuerza que desafía la muerte. Su presencia demuestra que, aunque la vida le fue arrebatada, su espíritu es inquebrantable y su historia perdurará mientras haya quienes se atrevan a recordar. Hoy, la leyenda de Sally Williams sigue viva. Cada susurro en la oscuridad, cada sombra que parece moverse sin razón, es un recordatorio de que algunos horrores no terminan con la muerte. La niña que fue traicionada y asesinada se ha convertido en algo más. Una presencia eterna que observa, advierte y nunca olvida.
Su historia es un eco de la injusticia y un testimonio de que, incluso en la muerte, algunas almas no pueden descansar hasta que su verdad sea reconocida.